Buen día, queridos hermanos valientes, los que quieren levantarse temprano. Estamos contentos porque está un poco más fresco ahora que la vez pasada. Bueno, yo soy de la que quiero hacer un repasito, como esas maestras que le dicen a los alumnos, ¿te acordaste de la lección anterior? Porque esta es una escuela dominical, es una escuela donde todos pueden participar. Y antes, en las iglesias bautistas, inclusive se daba la lección al alumno para que prepare en la casa lo que se va a dar. Entonces, cuando viene a clases, puede compartir con la profesora y con los alumnos, ¿no es cierto? Porque ya saben el tema. Nosotros estamos estudiando de un libro y primeramente hablamos de Dios y todos sus atributos, y ahora descubriendo el glorioso evangelio. Descubriendo el glorioso evangelio y habíamos empezado el nacimiento de Jesús, su vida en la tierra, su humanidad, su divinidad. Después, a ver, ayúdenme, ¿qué otra cosa más? Claro, primeramente la crucifixión, la acusación injusta y la crucifixión, es decir, la condena a muerte en la crucifixión. Muere Jesús en la crucifixión. ¿Y qué aprendimos ahí? Que Él murió. Él murió en nuestro lugar. ¿Se acuerdan que yo dije Dios mismo para satisfacer su propia demanda? Él mismo, porque Jesucristo era enteramente Dios. ¿Por qué decimos que Jesús murió pagando nuestra deuda? ¿Por qué decimos eso? Que Jesús murió para pagar nuestra deuda. Porque Él no tenía culpa. Claro, Él era inocente. Y alguien tenía que pagar. Claro, porque ¿quiénes son los pecadores? Somos nosotros. ¿Hay alguno que no es pecador? ¿Hay algún justo que no tiene ningún pecado? No hay. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. ¿Y con qué se paga ese pecado? Con la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz tiene muchas cosas, pero la principal es que Él murió en lugar nuestro para pagar nuestra culpa como pecadores. ¿Qué más? Esa es la crucifixión y la muerte de Cristo. ¿Después qué viene? Lecciones que dimos acá. Resurrección. ¿De qué? Antes de la resurrección. ¿Qué pasó? Murió y... Fue puesto en una tumba. Fue sepultado. ¿Se dan cuenta que eso se habla poco? Como está escrito, decía de mí, en el Antiguo Testamento, Isaías había escrito que murió y fue sepultado con honores, dice. Isaías capítulo 53. ¿Y por qué dice fue sepultado con honores? Porque en esa época la sentencia de muerte de un convicto podría ser seguramente de diferente manera, pero la peor de las maneras era la crucifixión. Y Jesucristo fue crucificado con 2 malhechores. Y la ley de ese momento de los romanos, porque ellos eran los emperadores, era que los condenados que morían siendo crucificados tenía que
morir en la cruz, pero no se mueren tan pronto. Y los que cuidan y todo eso, los soldados que estaban alrededor de ellos, ya cuando oscurecía, se tenían que ir a sus casas. Entonces tenían que romperle las piernas, la rodilla, para poder irse tranquilo, porque si se bajan de la cruz no van a poder caminar, andar. Bueno, en la profecía en Isaías dice que sus huesos, en el Salmo también dice, no serán quebrados, como los otros, como los que estaban al lado. Y dice que con honores va a ser sepultado, porque esos delincuentes que mueren en la cruz no eran sepultados, eran tirados en la barranca para que vengan los animales carroñeros. Es en la época de Jesús, un poco más adelante, ya en la época del escritor Víctor Hugo, cuenta él también que en esa época estaban los piratas en el mar buscando robar el oro que llevaban desde Potosí, desde Perú. Entonces, cuando le podían agarrar infraganti robando y eran condenados a muerte, le crucificaran en el lugar más alto, en el peñasco más alto, al delincuente. Y de ahí no le sacaban, hasta que se convertía en una calavera, para ejemplo de todos los barcos, de los, ¿cómo se llama? Vean y sea un ejemplo. Pero nada de eso pasó con Jesús, nada de eso. ¿Qué pasó? ¿Murió? ¿Y dónde fue sepultado? ¿Cómo fue sepultado? Una tumba nueva de gente. Sí, alguien vino y hizo algo. ¿Cómo se llamaba ese alguien que vino y hizo algo por él? Ya muerto. José de Arimatea. Y José de Arimatea no solamente que vino y le bajó, tuvo que hacer toda una gestión ante las autoridades. Tuvo que ir ante Pilato, ir a las autoridades y decir: me dan un permiso para que yo lo baje de la cruz, porque ya está muerto, quiero enterrarlo. Entonces Pilato se da vuelta y dice: ¿tan pronto? ¿Ya murió? Porque realmente era muy pronto. Y sí, le dijo. Entonces le dio la orden. ¿Se dan cuenta de todas las gestiones que tuvo que hacer el amigo de Jesús? Y con esa orden él viene, baja a Jesús. ¿Y qué hace él? José de Arimatea. Lo envuelve en una sábana nueva, dice. Quiere decir que compró exclusivamente para eso. Una cosa pensada, no es que de casualidad estiró una sábana y le envolvió. Qué amigo, ¿eh? Yo cuando pienso en José de Arimatea, que no era ni elegido como apóstol, no era ni una persona del cual en la Biblia encontramos mucha historia, sin embargo, esa poquita historia que tiene, una vez solo, José de Arimatea. ¿Y qué hizo? Nos enseña cuánto amor, aunque no te tengan en cuenta, aunque no seas con tal función en la iglesia, pero si amas a Cristo, se hace las cosas pensando en Él, como Él compró una sábana nueva pensando en Jesús para envolver a Jesús y le puso en un sepulcro que era de Él, nuevo, un sepulcro nuevo. Saben que para los judíos es muy importante la sepultura. No sé si se dan cuenta ustedes cuando leen el Antiguo Testamento. Siempre está hablando, compró una parcela y ahí enterró. Es muy importante. O sea, arriesgan a buscar en la guerra para traerlo, para sepultarlo.
en Israel existe un lugar, el Monte de los Olivos, y después hay una bajada, vamos a decir, pero un área que no hay nada. Y dice la guía, este lugar que están viendo es la tierra, ¿no? El lugar más caro del mundo. 2 metros por 80 parece, ¿no? Cuesta millones de pesos. ¿Y por qué tan caro? Y porque los más ricos de los judíos, que están en todas partes del mundo, compran un lugar para enterrarse ahí. Porque según la Biblia, la visión de Ezequiel, ¿no? La visión de los huesos secos. ¿Se acuerdan de los huesos suecos que se juntaron y se volvió un ejército? Que era en ese lugar, en ese valle. Entonces era muy importante la sepultura, era caro. Y José de Arimatea le lleva en un sepulcro nuevo que era para él. ¿Se acuerdan de esas lecciones? Bueno, Jesús ya es sepultado, después de muere, es sepultado, después ya resurrección, ya habló de la resurrección, resucitó. ¿Y qué pasó con su resurrección? ¿Sabe que me interesa que se acuerden? ¿Les parece interesante o no? Porque si no es interesante, pasamos más de alto, más rápido. ¿Qué pasó después de la resurrección? Otras personas resucitaron. ¿El qué? Otras personas también resucitaron, salieron de las tumbas. También. Él era el único que resucitó y no volvió a morir, porque había mucha gente que ha resucitado antes también, pero él no volvió a morir. Hay muchas cosas hablamos sobre la resurrección. Él resucitó y demostró 2 cosas en su resurrección: que seguía siendo enteramente hombre, es humano, enteramente humano. Nació como cualquiera de nosotros, humano. Creció como cualquiera de nosotros. Murió en la cruz con ese mismo cuerpo. Le clavaron y salió sangre. Tenía sed. Y cuando resucitó, resulta que, además de quedar todos un poco confundidos, pasó 2 cosas: que él podía traspasar las paredes y aparecer instantáneamente, o desaparecer instantáneamente. Pero, ¿qué le dijo a los discípulos cuando aparece él? En Lucas 24. Vengan, toquen y vean mis pies. Tóquenme, que soy el mismo. El mismo Jesús que fue crucificado es el mismo, el resucitado. Y en otro momento les dice, ¿tienen algo de comer? Y entonces comió delante de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que seguía siendo un hombre, con carne y hueso, con ganas de comer, pero resulta que traspasaba las paredes, aparecía instantáneamente en un lugar y desaparecía instantáneamente. Era y no era, ¿no es cierto? Era enteramente humano, pero también enteramente divino, porque después de la resurrección fue transformado. Fue transformado. No es que se convirtió en en la segunda personalidad, de que él era enteramente Dios y enteramente humano cuando estuvo en la tierra, y ahora que está en los cielos, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué puede interceder? Porque le puede decir al Padre,
yo entiendo lo que le está pasando. Yo sé por qué está así. Yo sé por qué te pide. Porque yo estuve en la tierra y yo tengo la experiencia. Yo cuando pienso en esa manera de pensar, digo, qué grande. No podía ser mejor que eso, ¿no? Que Él esté a la diestra de Dios, a la diestra de su Padre, intercediendo por nosotros, porque Él era enteramente humano, pasó por la tierra, pasó todas las necesidades, todas las ansiedades, todos los pecados delante de Él. Él se sufrió todas las tentaciones, pero no cayó en pecado. Es el único justo. El único justo. Y ese no perdió su humanidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas vos? Es interesante que la palabra dice que su cuerpo fue glorificado, transformado. Transformado, dice. Sí, Él fue transformado. Y todo lo que Él fue es una señal de lo que vamos a hacer nosotros. Dice eso en 1 Corintios 15, que cuando morimos vamos a tener, no sé si conciencia o cuerpo, pero dice que vamos a ser, este cuerpo que tenemos va a ser transformado a la imagen de Cristo. Entonces, Él es el primero. Él dice, las primicias de la resurrección, de la transformación. Vamos a ser transformados. Bueno, todo eso ya dimos. A ver, ¿qué más era después de eso? ¿Qué más dimos? Después de eso, la importancia de su resurrección en la iglesia, que si Él no hubiera resucitado, vana hubiera sido nuestra fe en Él. Bueno, vamos a leer, bueno, les digo ahora, y lo que sigue a eso, ya Cristo está resucitado, transformado, ¿qué seguiría a eso? ¿Qué sería la lección de hoy? Si se les ocurre nomás. Porque es lo que sigue. La ascensión. Él resucitó, vivió 40 días entre nosotros y después ascendió a los cielos. Pero después de 40 días. Bueno, vamos a ir en la lección. Vamos a leer San Juan capítulo 16. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Cortito y dice todo. Salí de... Esta es mi Biblia de letra grande porque no veo bien y no está tan firme. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. Vino directamente de los cielos y nació en el mundo. ¿Cómo? Como un niño, como cualquier niño, como nosotros. Dice, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Él está hablando. Él está hablando de lo que fue antes. Estuvo con el Padre y vino de arriba y se hizo hombre. En ese momento él estaba viviendo. Cuando el apóstol Juan escribe esto, está diciendo que Jesús dijo eso. Él dice, salí del Padre y he venido al mundo. El pasado, el presente, que él estaba ahí presente, y yo regresaré al Padre. Voy a volver ahí de donde salí. Entonces ahí entra la ascensión.
Él ya estaba diciendo, antes que suceda, ya le dice a sus apóstoles. Hablen, chicos, pregunten. Es muy feo cuando uno quiere compartir algo y todos están tan callados. A veces están los pastores, no sé si no están ahora, parece, los pastores, solo Juaño. No es pastor, pero casi pastor. Bueno, entonces él mismo está diciendo que va a volver al Padre de donde vino. Y entonces nosotros hoy vamos a estudiar la ascensión. Vamos a leer 1 Corintios 15, del 3 al 8. Es para que ustedes lean, bien fuerte, porque yo no escucho también, como toda gente de mi edad, no escuchamos bien, no vemos bien. 1 Corintios 15. Te dije el versículo, 1 Corintios 15, desde el 3 hasta el 8. Porque primeramente os he enseñado de que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Que apareció a Cefas y después a los 12. Pues apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué les parece? ¿Fue real o inventado? Mucha gente en aquella época querían que sea inventado. Le dijeron las autoridades romanas a los que le cuidaban que mientan, que robaron el cuerpo. Pero vuelvan a leer otra vez 1 Corintios 15. El versículo 8 era ese. Conforme a la Escritura dice 2 veces. El versículo 6, 15, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Eso dice el apóstol Pablo. Se dan cuenta en una palabrita que tiene mucho que ver. Una cosa es, se le apareció a 500 personas. Aquí, allá. Y otra cosa es, se apareció en una sola vez a 500 personas juntas. Porque si era a cada uno, podrían mentir. Pero miren cómo, a mí me encanta cuando leo la Biblia, a veces me río sola. Que dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Apareció a la vez, en la misma vez a 500 personas. Muchos de los cuales viven todavía, dice el apóstol Pablo. Entonces la resurrección de Cristo era imposible negar. Es decir, es un hecho que quedó para la historia, a tal punto que hay en nuestra historia antes de Cristo, después de Cristo. Es decir, que no es como pensaban los romanos, el imperio romano, que quería que no fuera, sino que Dios hizo de tal manera que todos se den cuenta y sepan que Él resucitó. Y vamos a leer, es súper interesante. ¿Y qué? Antes, claramente fue un hecho
digamos que hay un antes y un después que se mató. Claro, claro, hay un antes y un después. La humanidad tiene una cosa Sí. antes y después. Sí. Porque fue el único que resucitó y no volvió a morir. Bueno, Jesús habla de sí mismo, el apóstol Pablo está hablando de esto, pero hay una persona muy especial para mí en la Biblia, que es médico, es historiador y es investigador. A ver quién es. Lucas. Lucas era, además de médico, era un historiador y un investigador. Escribió Lucas, el Evangelio según San Lucas, y Hechos de los Apóstoles. Y él dice que investigó hasta las últimas, lo último que se podía averiguar de Jesús y de la vida de Jesús. Lucas. Entonces, lo que nosotros estamos leyendo no es algo escrito por alguien porque quiso escribir. Yo leí mucho de los apócrifos y algunos me río estoy leyendo y me río porque había mucha gente que escribía sobre Jesús según lo que quería escribir. Total, es libre, cada uno puede escribir. Pero no está no está canonizado porque muchas de las cosas que está diciendo no tiene sentido. Y cuando leemos a Lucas, él es el que investigó hasta las últimas pequeñas cosas para que nadie tenga duda de que... Podemos decir, Esther, que siendo investigador y siendo médico era muy detallista. Y él dice en sus... como él investigaba todo, y por supuesto, yo supongo que la investigación era que le demuestren, la investigación era que tenga pruebas. Bueno, y vamos a leer qué dice él. Vamos a leer en Hechos 1. Hechos capítulo 1, del 1 al 3. El que tenga nomás que lea bien fuerte. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos indubitables, hechos que nadie puede dudar, no puede dudar en la investigación y los documentos. Supongo que tenían documentos. Vamos a leer también en el mismo capítulo, Hechos 1, del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí hay esa es la ascensión. Esa es nuestra lección de hoy. Cristo murió, resucitó y asciende a los cielos. Está escrito por él mismo de lo que iba a ser,
que va a volver al Padre. Yo voy a volver al Padre. Va a ascender. Ahora leemos del historiador e investigador, que nos cuenta que así como se fue, así también va a volver, dice. Bueno, ahora, me encanta cuando leí que Cristo asciende. Ahí vimos, ¿no es cierto? Estaban los apóstoles, dice que estaban mirando, ¿cómo es que dice? Viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de la... Estaban mirando, no es que de casualidad o de reojo o de repente vio, sino que los que estaban ahí estaban atentos, mirando, a tal punto que ya no se le veía más porque ya entró en las nubes y todavía seguían mirando. No era una casualidad, no era un vistazo, sino era una atención. Y viene y le dice los ángeles, así como ustedes le ven ir, así también va a volver. Si se cumplió la profecía, todas las profecías se cumplió en él. Las profecías, todo lo que dijeron los profetas, todo lo que se habla de él, lo que está en los salmos, todo se cumplió. Entonces, ¿qué piensan ustedes de la segunda venida? Eso ya es un poquito más adelantado ya. Se va a cumplir. Que se va a cumplir. Y se va a cumplir. Que es lo que falta todavía. Eso vamos a ver después. Jesucristo, él habla de su encarnación, habla del presente, que él estaba ahí presente, y habla del futuro, de su ascensión. Todo eso leímos en San Juan 16 y 28. Y lo más importante es que se cumplió todas las escrituras y se va a cumplir lo que todavía no se cumplió. Eso es lo más importante para nosotros, porque estamos viendo punto por punto cómo se fue cumpliendo las escrituras. Ahora, cuando Él es ascendido a los cielos, no vino un carro de fuego a buscarle. No vinieron los ángeles a llevarle. Él se fue solito. Él mismo. ¿Y sabe qué me encantó cuando leí? Se fue solo porque él sabía el camino. ¿Entienden? Yo vine del Padre y voy a él, dice. Entonces él sabía bien el camino, no necesitaba que venga un carro de fuego como para Elías, no necesitaba para otro como venían los ángeles y les llevó, sino que él se fue solo porque él conocía el camino al Padre. Después de eso, sube al cielo. ¿Y qué pasa allá? ¿Dónde se ubica? A la derecha del Padre para interceder por nosotros, dice. Bueno, eso yo ya dije. Puede interceder por nosotros porque Él pasó por la tierra y sabe cómo es un humano. Él sabe interceder por mí porque conoce todas las debilidades. Él no cayó en pecado, pero conoce el sufrimiento, las debilidades, las necesidades. Él conoce. Y Él en este momento está intercediendo por nosotros. Qué hermoso, ¿no es cierto? Solamente pensar en eso ya es todo el hecho. Pero cuando Él subió a los cielos y se sienta a la diestra de Dios, intercede por nosotros, ¿qué dice la Biblia de eso? ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Vamos a leer Efesios 4:10.
Efesios 4:10. ¿Qué dice? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él cuando fue de vuelta a su lugar, porque era su lugar, él dejó ese lugar para venir a la tierra, él fue puesto en el lugar más prominente, fue exaltado, dice, fue glorificado, fue elevado en el mayor lugar posible por Dios. Vamos a leer también Primera Timoteo 3:16. Ese es el querigma. Es hermoso, el misterio de la piedad. A ver, alguien que ya tenga. Yo casi sé de memoria, por eso. (3:16) Primera Timoteo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sí. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Sí. ¿Sabe que eso se llama, del primer tiempo, es la primera época, la era de los apóstoles? Usaban mucho ese ministerio de la piedad que leímos ahí, como un himno, como una introducción, como un rezo, no sé cómo se llamaban querigma. Esto de que, y ahí está completo lo que es. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria es algo magnífico. Estoy en la gloria, se dice cuando se está demasiado bien. Es lo mejor lo que nosotros podemos decir, la gloria. Pero Jesús no solamente estuvo en la gloria, sino que fue exaltado. Él fue exaltado, glorificado, engrandecido. Todo es la misma cosa. Estar en la gloria, todo significa lo mismo. Y Jesucristo fue así. Su ascensión a los cielos no era nada más que ascendió y se fue al lugar, sino que se fue de donde salió, pero ya con un estatus más alto, diríamos, ¿no? Para entender. Ya él fue glorificado, exaltado, glorificado. Bueno, vamos a leer un poco en... ¿Qué dice Juan primeramente? Vamos a ir por lo más liviano. Juan 17:5. San Juan, el Evangelio según San Juan. Nosotros hablamos tan mal porque nunca decimos el Evangelio según San tal cosa, sino decimos el nombre nomás. Y si alguien no conoce la Biblia, no sabe lo que estamos diciendo. San Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué les parece? ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Glorifícame tú. A ver, ¿qué dice? Con aquella gloria. Sí, con aquella gloria. Él ya tenía la gloria ¿desde cuándo? Antes que el mundo Antes de la fundación del mundo. Por eso siempre les digo que Jesucristo es Dios mismo. Él es... Nosotros creemos en la Trinidad, que los tres son uno. Entonces, Él estaba en la creación del mundo.
Jesucristo estaba en la creación del mundo. Entonces dice, ahora pues, Padre, glorifícame. Pues después de la crucifixión, resurrección, ascensión, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que Jesucristo mismo está contando y nos muestra a nosotros que ya era antes de venir al mundo, ya era glorificado. Y con más razón ahora que vino a ser obediente. Después vamos a leerlas. Vamos a ir un poco al Antiguo Testamento para ver cómo se cumplen las profecías. Isaías capítulo 52. Isaías 52. Uy. Versículo 13, ¿quién puede leer? Isaías 52, versículo 13. Así que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Sí. ¿Qué dice de Jesús? Está hablando del Mesías, de Jesús su siervo, el siervo de Dios, el Mesías en el Antiguo Testamento. Para nosotros Jesús es el Mesías. ¿Qué dice ahí? 52, ¿cuánto era? 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, Sí. será engrandecido y exaltado. Y será Engrandecido, exaltado, prosperado. ¿Se dan cuenta que es la misma cosa? En lo muy alto. Él se fue en lo más alto que pueda haber, porque hay muchos cielos. Los cielos de los cielos, dice, no te puede contener. Es decir, que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Y el apóstol Pablo dice que se fue hasta el tercer cielo. No sabemos cuántos cielos hay, pero él se fue hasta lo más alto, Jesucristo, cuando resucitó, y ahí le puso Dios en alto, y como dice acá el versículo, que ya había una profecía que decía que será engrandecido y exaltado, y será puesto en muy alto, el 13. Hay un pasaje de Santiago, creo, que es bastante conocido, dice: el que se humilla será enaltecido por Dios, ¿no? Entonces, no es una cuestión que uno se hace se despoja, por así, se hace el pobrecito, sino cuando uno se humilla ante Dios, lo que está haciendo es que Él sea enaltecido. Entonces, la consecuencia después, porque dice, uno se humilla ante Dios, Dios lo enaltece. No es que uno busca gloria propia. Ahora, Claro. la pregunta está en quién acá en la tierra fue el que más de nosotros se humilló. Y sí, Y él, Filipenses 2. sí, vamos a ir a Filipenses 2. con eso se completa. Pero vamos todavía un poquito en el Antiguo Testamento, ahí nomás en Isaías 53, ahí nomás, en la misma página. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está hablando de la exaltación de Dios. Después de haber hecho todo lo que hizo, Dios le va a exaltar, dándole a él, poniéndole en la mano, dice.
le ha prosperado, dice. Acá dice, habla de prosperar. Que es lo mismo que exaltar, está hablando, y de la glorificación de Dios. Pero donde nosotros vemos, todo esto es el Antiguo Testamento, es la promesa de Dios y la profecía que se cumplió en Jesucristo. Isaías era 700 años antes de la vida de Jesús. Y todo lo que leemos en Isaías sobre el Mesías, sobre Jesús, se cumplió en ese tiempo. Y ahora actualmente está en los cielos, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Pero para terminar, como dijo recién ahí Rodrigo, vamos a leer Filipenses capítulo 2. Pasaje bien conocido. Desde el versículo 8 al 9. Podemos en realidad que uno puede leer toda esa parte, pero no sé cómo vamos de horario. Que comienza desde el 5 y termina en el 11. Podemos leer todo, ¿no es cierto? Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bueno, ahí más o menos explica el sufrimiento, explica primero cómo Él dejó su lugar, dejó su divinidad, dice, ¿no? Se despojó, no es que dejó tampoco, se despojó. ¿Qué es despojar? Sacarse una cosa que uno tiene encima. Miren lo que la idea que yo me hago. Jesús está en los cielos con su Padre, Él es Dios. Pero hay un mandato y un amor tan grande, de tal manera amó Dios al mundo, que tenía que enviar al Hijo para que podamos ser salvos. Entonces el Hijo se despoja de su divinidad. Entonces yo me hago de idea, bueno, Él era todo un rey, un Señor todopoderoso. Se sacó la capa, se despojó y vino a la tierra. Y cumplió todo lo que su papá le mandó. Porque dice ahí que fue obediente hasta la cruz. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué piensan? ¿En cuánto sentido Dios se humilló, Jesucristo se humilló a sí mismo? Al máximo. Se puede decir muchas cosas. ¿Cómo fue que Él se humilló? Se humilló aún andando por las calles de los pueblos, caminando, pudiendo ser otra cosa. Pero lo más grande de todo es que cuando le condenan a muerte,
inocentemente, sin prueba de que él era un criminal, sino que era un inocente, él tenía todo el derecho de defenderse. O sea, decir que él podía haber usado su poder en demostrar que era inocente y no lo hizo. Claro. Él tenía todo el derecho de defenderse, decir, todo lo que me están acusando es falso. Yo puedo poner pruebas de que no es cierto lo que están diciendo. Yo puedo demostrarles a ustedes de que ustedes me están condenando a mí falsamente, porque yo soy inocente. Pero él no hizo nada. Se humilló a sí mismo, pudiendo, teniendo derecho, se humilló a sí mismo, como dice acá, ¿no? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que era la peor muerte. Él fue obediente a la misión que Dios le dio para que haga en la tierra. No era que tanto le gustó irse a la cruz y morir como murió, pero él obedeció. Aunque le diga al Padre, y haceme pasar esta. Después dice, no, que sea hecha tu voluntad. Sí. Comparto un texto que tengo escrito acá sobre eso, que Jesús, hablando de su humillación, dice, cambió su corona gloriosa por una de espinas, cambió su manto real por una toalla. El soberano se sometió, el justo fue tratado como un injusto, el santo tratado como un pecador, el rey como un ladrón, el creador fue hecho criatura, el omnisciente, omnipresente y omnipotente se hizo hombre, el Señor de la gloria se volvió un Señor del desprecio, el autor de la vida se sometió a recibir muerte, quien da su vida a todos la entregó por todos. Sí, cuando uno piensa en todo eso, bueno, es demasiado grande que uno no, yo por lo menos, no tengo ningún mérito y no sé por qué tanto hizo por mí. Y ahí uno se da cuenta que el amor de Dios es incomparable. Incomparable. Ni siquiera podemos entender toda su grandeza. Pero sí disfrutamos de lo que Él nos da. Y acá habla de que Él fue exaltado hasta lo máximo, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué significa eso? Que porque Jesús obedeció, Dios le exaltó, pero si todos tienen que arrodillarse, ¿cuándo el ser humano se arrodilla? Estoy hablando del ser humano ante otro ser humano. Un rey se sienta en el trono con su capa y vienen los esclavos, porque los reyes conquistaban y todo lo conquistado eran esclavos. ¿Y qué hacen los esclavos cuando vienen junto al rey? Se inclinan y se arrodillan en señal de sumisión. Sumiso quiere decir, a ver, ¿qué sería otra palabra de sumiso? Una persona sumisa es más que humilde. Se sujeta, hace lo que el patrón o el rey dice. Está a su disposición. Se arrodilla, eso significa sumisión, disposición a obedecer.
todo eso consiguió Jesús porque fue el primero fue obediente. Y porque fue obediente, Dios le puso sobre todo nombres, que dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús doble toda rodilla, para que en el nombre de Jesús nos sujetemos y seamos sumisos, doblar la rodilla de todos los hombres que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Eso es lo que hasta ahora estamos aprendiendo y conociendo a Jesús. La palabra de Dios dice que solamente conociendo a Jesús podemos crecer espiritualmente. El apóstol Pablo dice así, que Él va a dejar cualquier cosa por la excelencia del conocimiento de Dios. Porque eso es lo que vamos a llevar. Nada de lo que hacemos en este mundo, ni nada de lo que tenemos en este mundo vamos a llevar. Pero el conocimiento de Jesús, eso es la única cosa excelente que podemos hacer en la tierra. Bueno, el Señor bendiga su palabra. No sé si quieren preguntar algo. La Trinidad es un misterio, porque Dios es trino, Sí. Jesús vino y Dios estaba igual, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo. Es uno de los misterios. Hay muchos misterios que alguna vez se nos va a develar, porque el mayor de los misterios era para el mundo la existencia de Jesucristo que vino a la tierra. Y nosotros todavía muchas cosas no sabemos. Y muchas cosas Dios va a manifestar a aquel que se sujeta a Él y obedece como obedeció Cristo.